Buenas tardes. Vamos a continuar esta jornada con la reflexión en torno a la promoción de lectura en bibliotecas escolares. Para empezar esta reflexión nos van a acompañar Raquel Cooperman, que es magíster en literatura infantil y juvenil y libros para niños de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela. Ella desarrolló e implementó el programa de casita de lectura en el Colegio Colombo Hebreo en Bogotá y dirigió allí la biblioteca durante 5 años. Ha compartido su experiencia profesional en varias reuniones de bibliotecarias escolares en la ciudad. Ha publicado varios artículos sobre respuestas lectoras, libros, tolerancia y diversidad en revistas especializadas de educación y psicología. Los últimos 7 años se ha desempeñado como bibliotecaria docente de la biblioteca de primaria del Colegio Los Nogales, que yo creo que es tal vez una de las bibliotecas escolares más bonitas que he visto. Nos acompaña también Leonardo Enrique Machets Penagos. Él trabaja con las bibliotecas escolares de Colsubsidio, es profesional en Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Educación de la Universidad de los Andes, bibliotecólogo de la Red de Bibliotecas Colsubsidio, profesor de cátedra de las asignaturas de Métodos de Recuperación de Información y Usuarios de la Pontificia Universidad Javeriana, y es el contacto para Colombia del directorio Infolit Global para el desarrollo de habilidades informativas de la IFLA UNESCO. Ellos van a ser nuestros invitados y pues seguiremos en la dinámica de escucharlos a ellos primero, cuáles son los trabajos que desarrollan y luego les haremos muchas preguntas. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Yo quisiera mostrarles una corta y sencilla presentación de cómo trabajamos el tema de la promoción de la lectura y la escritura en el colegio. ¿Tengo como 10 minutitos? Ok, bueno. Quiero contarles lo que allí sucede. Esta es nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca está dividida en 2 partes. Tiene la biblioteca de primaria y la biblioteca de secundaria. Es una biblioteca totalmente activa, viva, eje del colegio, con visitas de toda la comunidad y todos los usuarios prácticamente todos los días. Tenemos unas actividades de promoción que funcionan de manera regular todo el año. Por ejemplo, en la biblioteca de primaria, todos los cursos desde prejardín hasta 4º de primaria tienen 1 hora de biblioteca a la semana. Los chicos van solos, es 1 hora programada en su horario y tienen un tiempo para no solamente utilizar y aprovechar la colección, sino para hacer unos talleres a cargo de las personas en la biblioteca. En esa hora no solamente podemos leer, podemos escuchar música, podemos ver películas, sino que también algo muy bonito que está sucediendo últimamente es que los chicos recomiendan libros y recomiendan libros en clase, les se cuentan los unos a los otros lo que leyeron y por qué les gustó. En la biblioteca de secundaria, esos talleres de lectura no son fijos y determinados, es decir, no están en el horario académico, pero las personas a cargo de la biblioteca están siempre pendientes de buscar a los niños que lleguen a la biblioteca, a los grupos, atraer a los docentes para hacer talleres también con ellos. La imagen que ven ahí es la parte de la biblioteca de secundaria. Tenemos una pequeña sala juvenil en la biblioteca de secundaria y allí se hacen precisamente esos talleres a los cuales convencemos y convocamos a los docentes tanto de español como de inglés. En esta sala juvenil tenemos algo muy importante para nosotros, que es una colección de novela gráfica o de cómic, un género y un formato que en nuestro colegio está cogiendo una fuerza significativa e importante y que ya les cuento un poquito lo que estamos haciendo con ellos.
Esto es lo que funciona normalmente, los talleres de lectura en la sala de primaria y la conquista de los profesores de secundaria para unos talleres con ellos. Pero aparte de eso tenemos unos programas de promoción de lectura que funcionan todo el año y de manera integrada al currículo. Tenemos un programa de lectura de vacaciones que cambia todos los años. Y siempre le pedimos a los niños que después de regresar de vacaciones, ya sea de las vacaciones de cortas o largas, en diciembre o en agosto, nos cuenten un poquito sobre lo que ellos leyeron. Siempre que los niños se embarcan en este programa, nos cuentan a través de una hoja, a través de un títere, a través de miles y miles de formatos. Este año le pedimos a los niños que hicieran marcalibros ahí les puse un poquito de unos marcalibros de los que ellos hicieron. Tenían unas condiciones específicas para hacer los marcalibros, tenía que ser un trabajo entre padres e hijos. Queríamos que este año además el programa vinculara a la familia y nos aseguráramos que alguien en casa les ayudara y los acompañara a leer, especialmente a los más pequeños. Los marcalibros, cuando los niños traen los marcalibros al colegio después de sus vacaciones, les dimos algo, les damos siempre un regalo. Este año les dimos unos chocolates en forma de galleto y galleto, que son nuestros personajes de la biblioteca, pero lo que ustedes ven regado aquí enfrente mío son otros regalos que hemos dado en otras oportunidades. Cojines, cartucheras, termos, ponchos, libreticas, cobijas, todo por participar en ese programa de lectura de vacaciones y contarnos lo que ellos han leído. Este año además, para asegurarnos de que todos participaban, al curso completo más al docente, si participaba en el programa, le dimos a ese curso una torta y una gaseosa y fue súper importante la respuesta de estos cursos y de este año porque cuando los profesores se vinculan, definitivamente la respuesta es mejor. ¿Qué hicimos con los marcalibros? Los colocamos en una cajita al lado del mostrador de circulación y cualquiera que presta un libro se lleva un marcalibros. Lo deben devolver. Y la idea es que un marcalibros los lleve de un libro a otro libro y de quizás de un género a otro género. Eso con los chiquitos, pero ¿qué pasa con los grandes? Simplemente el programa continúa, pero con otros, digamos, estrategias. Con los más grandes tenemos el blog, tenemos una página web del colegio y tenemos un blog, y allí los grandes pueden entrar a hacer sus sugerencias, recomendaciones o comentarios sobre los libros que han leído. Si postean en el blog, recibirían uno de los regalos. Por otro lado, hemos hecho también cadenas de lectura. Es decir, que no solamente vale que yo me haya leído el libro, sino que alguien también se lo haya leído por recomendación mía y generar así una cadena de lectores con un mismo libro. A cada uno de los integrantes de la cadena se le va entregando un premio y la idea es que cada usuario genere una cadena y que muchas personas lean el mismo libro. Les comenté un poquito lo que es el formato de novela gráfica o de cómic en el colegio. Es algo muy fuerte que se nos está moviendo de los cursos cuarto hacia arriba y ya 2 veces al año hacemos una semana del cómic en la cual no solamente promocionamos el formato de novela gráfica, sino que son los mismos alumnos los que durante una semana dan charlas para otros alumnos sobre sus conocimientos, sus recomendados, los libros que a ellos más les gustan, lo que ellos saben, los autores, etcétera, etcétera. A veces invitamos incluso a personas que trabajan muy bien en la novela gráfica del cómic en el país y vienen y les dan algunos talleres de ilustración o de trabajo adicional. Esto es algo que realmente ha sido súper importante para promover el cómic en el colegio. Por otro lado, también ocasionalmente hacemos invitaciones a autores e ilustradores que vienen al colegio, nos cuentan, nos hablan
Es súper importante que los niños entiendan que las personas que escriben los libros son personas reales. No son un nombre en una portada, sino que son personas reales. Ahí hay algunos de los nombres de algunas de las personas que han ido al colegio. Y en la palabra cómics es simplemente pues porque hemos tenido una gran cantidad de personas que han ido a nivel de ilustración, pero también contemplar a los mismos alumnos como expositores ante los otros. Otro proyecto, por ejemplo, para el Día del Idioma siempre hacemos algo. Aquí les comparto dos ideas. Este año propusimos a todo el colegio que para el Día del Idioma trabajáramos con Rafael Pombo y le pedimos a los niños de todas las edades que se grabaran leyendo, cantando, contando, narrando, bailando Rafael Pombo y que nos enviaran todos esos videos a través del blog del colegio. Recibimos todos esos blogs y se hizo una presentación, un video con todos esos que se pasó el Día del Idioma ante todo el colegio y esa misma presentación o video se colgó en la página web para que los que no pudieron verlo ese día o los mismos padres que ese día no fueron al colegio también pudieran verlo. Y de esa manera lo que llegó de la casa se devolvió a la casa otra vez. Otra de las cosas que hemos hecho para el Día del Idioma, por ejemplo, son jornadas de lectura silenciosa sostenida, durante la cual todo el colegio, en un momento determinado, durante 15 minutos, todo el colegio está leyendo. Y cuando hablo de todo, hablo de personal administrativo, colaboradores, jardineros, las personas que manejan los buses y las personas en la cafetería y aseo también. Durante todos, en el momento determinado, 15 minutos, todos están leyendo al mismo tiempo. También hemos trabajado en proyectos como el del año pasado, como Poesía con Voz y Voz, en la cual, más o menos con el mismo esquema que les mostré ahorita de Rafael Pombo, invitábamos a todas las personas a leer una poesía o a grabarse leyendo o recitando una poesía. Este fue particularmente bonito porque no solamente logramos que los alumnos se vincularan al programa, sino que también, como ustedes ven ahí en las fotos, que las otras usuarios del colegio, como los docentes y el personal de apoyo del colegio, también participaran. Y finalmente, algo que nos ha funcionado muchísimo en el colegio a nivel de promoción de lectura, que tiene que ver con el blog. Tenemos un blog colgado en la página web del colegio, en la página de la biblioteca. A través de este blog, los alumnos y toda la comunidad puede no solamente recomendar libros que han leído, puede a lo mejor estar enterada de eventos como la Semana del Cómic, toda su programación, puede enviar y conocer los videos que los otros han enviado, sino que también puede leer las recomendaciones de libros de otros y por ende promover y fomentar la lectura en todo el colegio. Eso es un poquito lo que hacemos en el colegio. Hay unas cosas que son fijas, unos talleres que son predeterminados y hay una serie de programas que están preestablecidos que simplemente pues cambian el formato y el nombre, pero que se mantienen durante año tras año. ¿Me pasé de 10 minutos? Ah, bueno, listo, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, desde las bibliotecas escolares de Colsubsidio venimos trabajando específicamente o apuntándole a la biblioteca como un eje dentro de cada una de nuestras instituciones académicas. La biblioteca cumple un papel primordial a la hora de vincular las acciones pedagógicas en algo práctico. Desde el mismo desarrollo de las colecciones, es así que cada una de las áreas curriculares del colegio tiene una representación en nuestra colección, no solamente ya la literatura, sino, por ejemplo, desde la física,
religión, filosofía, se viene desarrollando, digamos, una selección de materiales que le ayude al estudiante a satisfacer su necesidad de información como tal. Ya desde el punto de vista de la lectura y la escritura como prácticas sociales, la biblioteca también le apunta a la escuela como una comunidad de lectores, tratando de vincular esas prácticas que a veces son muy pragmáticas o de leer o de escribir en prácticas vivas, en prácticas significativas, genuinas, sociales, que generen cohesión en términos de participación por parte de los profesores, de los estudiantes, de los mismos administrativos. Programas que están atendiendo esta línea, esta lectura silenciosa sostenida durante 15 minutos en todos nuestros colegios, se lee sin importar el tipo de material, literatura, periódicos, libros informativos, se lee. Tenemos también clubes de lectura a la luz de temáticas, de un plan temático anual. Hace poco teníamos el tema sobre el desarrollo sostenible, la mujer, Oriente, Japón. También se trabaja sobre efemérides. Hay programas como Bibliotecario por un Día, en el cual se invita a personas de distintas áreas profesionales a que compartan su historia como lector. Particularmente, pues he participado en varias de esas actividades, hemos traído artistas y ellos nos presentan su portafolio y qué autores, qué obras han contribuido a desarrollar su obra como tal, y el compartirlas con los usuarios, con los participantes de estos espacios, pues genera un diálogo que es más el de recomendar y el de compartir lecturas, autores y pues ideas. Excursiones literarias, Lectura a tu altura, que es un programa que se trabaja con niños de ciclo inicial 1 y 2. Lectores para lectores, donde se comparten espacios de lectura a partir de obras que están alimentando el plan lector del colegio. Se reúnen varios de los estudiantes para compartir sus puntos de vista sobre un determinado tema o sobre un autor o un título como tal. Desde la escritura desarrollamos actividades como memoria y oralidad, saliéndonos un poco del marco de la lectura y la escritura y de esa decodificación del texto escrito. También encontramos Escribir con la Luz. Son talleres o actividades en las cuales se trabaja la fotografía y el audiovisual como medio de expresión de los participantes en estos talleres. Y ciberculturas son espacios donde nuestros participantes, profesores o estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar a través de las tecnologías de información procesos de comunicación donde pueden compartir con otros y ser retroalimentados por otros a través de blogs, sitios web. Dentro de los programas institucionales tenemos dos puntualmente. Uno es PALBE. PALBE es un plan de animación a la lectura biblioteca-escuela. Se desarrolla no solo desde las bibliotecas escolares, sino desde las bibliotecas públicas de Colsubsidio, dirigidos a las bibliotecas escolares que están dentro de nuestro entorno. Es decir, somos conscientes que en el marco de Bogotá hay muchas instituciones que carecen de una biblioteca con infraestructura o con recursos, y nuestras bibliotecas públicas atienden estas carencias, nuestras necesidades en la medida de dar apoyo y de facilitar colecciones, actividades, programas, donde se invita a cursos, a instituciones educativas puntualmente que quieran participar de 14 sesiones, donde se ve bajo una visión curricular aspectos de la literatura, la formación de usuarios, el uso de la biblioteca y un paseo a través de los géneros literarios. Paralelo a esto, de nuestras bibliotecas escolares también manejamos diseños curriculares dirigidos a los proyectos de aula, donde el profesor, a partir de la necesidad que tiene durante el semestre, durante el año, o tareas ya muy puntuales, coordina con la biblioteca un trabajo en el cual la biblioteca le ofrece una alineación curricular a la propuesta de aula, donde le garantiza espacios, recursos y orientación por parte del equipo de la biblioteca.
Otra área desde la cual se viene trabajando es el PAIC. En las bibliotecas escolares, el PAIC es el programa de alfabetización informacional con subsidio, en el cual buscamos entrenar las habilidades de nuestros usuarios a la hora de desarrollar procesos en investigación o recuperación de información o de búsqueda. Este programa, en este momento, buscamos alinearlo a los diseños curriculares con el ánimo de que nuestra comunidad educativa, profesores y estudiantes, logren empezar a entrenar habilidades en el ámbito del acceso, el uso y la evaluación, sobre todo, de los recursos de información para su aprovechamiento. Puntualmente, ya en la última etapa de trabajo que hemos venido desarrollando con las bibliotecas escolares, está la de generar un espacio de reflexión que empezó desde el año pasado sobre esas prácticas sociales que ejercemos de la lectura y de la escritura. Es decir, es reflexionar sobre, para nosotros, qué es trabajar con la lectura y qué es trabajar con la escritura y qué representación tenemos de ellas. Esa reflexión nos ha llevado a plantearnos la función misma del bibliotecólogo o bibliotecario y el promotor. Mirar cómo nosotros la vivimos en la realidad, lo que expresamos que es y cómo en efecto la perciben nuestros usuarios, nuestros estudiantes. También el plantearnos, el reflexionar sobre esos roles, sobre esas diferencias o esos puntos de encuentro en nuestra tarea, nos lleva a manifestar también qué supuestos manejamos a la hora de realizar estas actividades. Es decir, los supuestos son aquellas ideas que uno manifiesta muchas veces, pero que de alguna manera operan en contra de uno. Es decir, yo creo que es bueno hacer esto y lo impongo sin saber que eso que estoy desarrollando no es lo mejor que puede ser para mi comunidad de usuarios. El develar esos supuestos, esas ideas, esos paradigmas que uno a veces tiene, esas causas, esos conceptos, nos ayudan a tener una visión mucho más crítica de nuestro actuar con nuestros usuarios. Es decir, nosotros, en la medida que reflexionamos a la luz de cómo nos ven nuestros usuarios, cómo nos ven otros colegas, cómo la teoría aborda el problema propio de la promoción y cómo en nuestra historia, nuestra autobiografía como promotores o como lectores o como bibliotecarios, que en mi parecer es lo mismo, bibliotecario, promotor, nos lleva a asumir esos supuestos. Esas 4 lentes nos ayudan a develar nuestro actuar y a encontrar que muchas veces lo que nosotros concebimos como lo mejor, muchas veces opera en contra nuestra y de nuestros usuarios, generando hegemonía o relaciones de poder donde yo soy el que domina y no genero esa democratización de la lectura y de la escritura que uno muchas veces expresa explícitamente. Hasta ahí creo que... Claro. Bueno, a partir pues de la diversidad de cosas que ustedes tienen en su experiencia con los colegios, yo les quería preguntar si ustedes ven alguna diferencia o en lo que han planteado para sus bibliotecas escolares, si hay alguna diferencia entre ser promotor de lectura y ser bibliotecario escolar. ¿Qué implica una cosa y qué implica la otra? Eso es importante saberlo. Bueno, primero creo que en el ámbito escolar tenemos que aclarar el término y es necesario hablar de un bibliotecario docente. Es decir, cuando uno como bibliotecario trabaja en un colegio, es un docente más. Puede ser que yo no tenga que calificar, ni que mandar tareas, ni que evaluar, pero tengo las responsabilidades académicas y pedagógicas que tiene cualquier docente en la institución. Es decir, tengo que planear, tengo un currículo, tengo unas metas, tengo todo lo que me implica estar con alumnos en un ambiente académico pedagógico. Tenemos que asegurarnos que no solamente
nos sentemos en ese rol, sino que los demás docentes en el colegio nos reconozcan en ese rol. Es decir, somos un docente más y los demás docentes en el resto del colegio tienen que reconocerlo. No solamente debemos promover la lectura, sino que tenemos que asegurar que en todas las actividades que realizamos logramos unos aprendizajes literarios. Y probablemente lo que sucede, o nuestro ideal, teniendo ese currículo y esos objetivos y esas metas, es que lo que nosotros hacemos con los libros, además de promoción, implica enseñar unas habilidades que seguramente van a poder utilizar no solamente en el diario y en el futuro con los libros, sino en otras materias, ¿sí? Son habilidades de uso de información y de lectura y de escritura como tal. Es decir, todo profesor puede ser un promotor de lectura, pero personalmente yo no creo que todo promotor de lectura puede ser un bibliotecario escolar. Tenemos muchísimas más funciones adicional a la de promoción de lectura cuando trabajamos en una biblioteca escolar. El promotor de lectura en síntesis, es una persona que busca no solamente animar. El animador, hay una gran diferencia entre el animador y el promotor. El promotor coayuda a garantizar un ambiente, coayuda a generar unos recursos o a garantizar unos recursos, también contribuye a acompañar un proceso como tal, no solamente a transmitir, sino a retroalimentar, a participar intrínsecamente de ese proceso. Estoy hablando desde lo que para Colsubsidio significa la promoción. Un bibliotecario o un bibliotecólogo tiene unas funciones administrativas en Colsubsidio distintas a las del promotor, aunque también hace parte de esa tarea de promoción. Es decir, el bibliotecólogo, en este momento estamos buscando por construir ese concepto de bibliotecólogo docente o bibliotecólogo pedagogo que acompañe desde un nivel distinto la promoción, es decir, desde la planificación, desde la ejecución misma, desde la práctica en sí, desde el contacto no solamente administrativo, sino cercano al usuario. Y el promotor básicamente viene o me alinearía también en esa definición de promotor. El promotor no es solamente una persona que anima, sino que construye un proceso y contribuye a la generación de esa comunidad de lectores que buscamos como tal. Entonces, pues partiendo de eso, digamos que además de la promoción de la lectura, ser bibliotecario escolar implica otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? O sea, eso implica que tienen que hacer alguna actividad específica, es más una actitud diferente. ¿Qué implica realmente, además de promover la lectura, ser bibliotecario escolar? Bueno, mencionábamos algo acá sobre la evaluación. Personalmente, la experiencia que hemos venido acumulando nos permite afirmar que la evaluación es esencial, entendiendo la evaluación no como un proceso de control, sino como un mecanismo que nos permite facilitar las conexiones sociales, es decir, que nos permita generar relaciones entre los participantes de las actividades o estas prácticas sociales que involucran la lectura y la escritura. Entender la evaluación desde esa perspectiva nos lleva a mirar que la retroalimentación, la participación en sí, el hecho
de que los participantes vean los logros alcanzados a partir de las metas propuestas y que ellos sean los primeros en evaluar si han alcanzado o no esos logros, esas metas o esos objetivos propuestos por la biblioteca. Son los principales jueces a la hora de medir su propio desempeño. Esa evaluación es la que nos permite entender el papel que le determina el bibliotecólogo docente a la hora de diseñar un currículo, el de manifestar o explicitar esas metas y esos objetivos claramente para que tanto docentes como estudiantes logren evidenciar o logren identificar su propio proceso y logren no solamente eso, sino que logren retroalimentar el proceso de sus compañeros. El promotor, la diferencia en ese sentido sería que el promotor, pues, esas funciones pedagógicas pueden estar un poco supeditadas en otros aspectos, pero el bibliotecólogo como tal tiene una responsabilidad en el sentido de ese diseño curricular. Bueno, yo creo que evidentemente tenemos una cantidad de funciones pedagógicas, como bien lo estaban mencionando, que implican planear, programar, documentar. A mí me gusta más la palabra evidenciar que evaluar, porque es que en biblioteca no evaluamos, evidenciamos, por decir no calificamos, por ende no evaluamos, sino que sí evidenciamos que lo que estamos tratando de lograr se logró o en algún porcentaje llegamos a él, se evidencia. Pero no solamente a través de nuestro propio currículo, sino también de cómo nos integramos nosotros con el resto de la institución a la cual pertenecemos. Porque los demás departamentos, las demás áreas, requieren de nosotros en muchísimas ocasiones. Y nosotros tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando en el resto de la institución. Y por eso es muy importante saber si lo que podemos hacer es trabajos en conjunto o si lo que necesitan es que utilicen un material de la biblioteca o si simplemente podemos hacer una cantidad de programas o planeaciones en conjunta para que ellos cumplan sus objetivos, pero la biblioteca también. Muchísimas veces necesitamos que esos proyectos en conjunto se desarrollen para poder realmente enganchar a los chicos en proyectos en conjunto. Pero creo que también hay que mencionar un poquito lo que son las funciones administrativas que tenemos todos los bibliotecarios docentes, porque pues ahí sí hay muchísimo que hacer. Nosotros somos los encargados como tal de la circulación y el préstamo. Y por ende entonces tenemos que hacer, aunque la palabra suene un poquito harta, el control de todo lo que se presta y se devuelve, tenemos que estar pendiente del inventario, tenemos que trabajar muchísimo en desarrollo de colección, es decir, asegurarnos de que el colegio tenga o consiga lo que no solamente la biblioteca para sus programas necesita, sino lo que el resto del colegio también necesita para su propio desarrollo. Y tenemos que ejercer a veces funciones un poquito, digamos, no muy ricas ni agradables, como lo es intercalar, como lo es estar revisando que la estantería esté bonita y en orden, muchísimas veces también embarcarnos en procesos técnicos y catalogación. ¿Por qué no decirlo? Cuando en la biblioteca se programan actividades grandes, eventos, pues la biblioteca o la persona a cargo de la biblioteca también es el operador logístico que se encarga de todo. Saber meter libros en cajas es importantísimo porque necesitamos ir a la feria del libro y poder traer todos esos libros que trajimos de vueltas o llevarlos para un salón al otro. Necesitamos saber de encuadernación porque es que se rompió el libro y ese niño exactamente quiere ese que se le dañó y hay que arreglárselo rapidísimo porque hay que llevárselo. También necesitamos muchísimas veces ser un poquito espías y creo que eso es bien importante en las bibliotecas escolares porque el hecho de que la biblioteca escolar sea un espacio libre, lleno de fantasía, no sujeto a la nota, a veces no coercitivo,
hace que en la biblioteca los niños manifiesten cosas que en el salón de clase no lo pueden hacer o que para sus profesores pasan desapercibidos. Entonces, normalmente en las bibliotecas nos enteramos quién es el chiquito que está siendo matoneado, quién es el chico que acaba de comprar una mascota y necesita saber cómo cuidarla, quién es el niño que intuye que viene un hermanito en camino y tus papás todavía no le han dicho. Es decir, el día realmente no nos alcanza en una biblioteca escolar. Y aparte de eso, tenemos que estar dando un modelo lector todo el tiempo. Es decir, tenemos que tener un libro bajo el ala, todo el tiempo estar leyendo lo que toca, lo que deberíamos estar conociendo, sabiendo, enterándonos. Y si nos alcanza el tiempo, también lo que nos gusta leer. Bueno, wow, qué cantidad de trabajo. Pero pues digamos que sí, es que a veces se tiene como esa idea de la promoción de la lectura como yo voy a leer, pero se dejan de lado todas estas actividades de sostenimiento y de crecimiento de la misma biblioteca, que son responsabilidad también de la persona que está realizando esta labor. Bueno, ¿cómo articulan el trabajo que realizan en sus bibliotecas con los demás espacios de la escuela? Digamos, con el aula, pues con las familias. ¿Cómo logran eso y cómo les ha ido con eso? Con articular la biblioteca y que la biblioteca se convierta realmente como en un centro cultural del colegio. Bueno, una evidencia de este trabajo es que la institución educativa asume acciones de la biblioteca ya como propias y como inherentes a la tarea escolar. La lectura silenciosa sostenida ya es un programa institucional de educación, no solo de las bibliotecas, sino de educación con subsidios. Otra área importante es el hecho de que la biblioteca trasciende ya el área de español en el campo de la literatura, en ese cliché de leer ese canon o ese plan lector, donde uno va a encontrar los libros que le piden en el área de español o castellano, y se convierte en un área donde se encuentran recursos no solamente para el área de literatura, sino para otras áreas distintas, educación física, química, física, todas las otras áreas de la institución que pueden encontrar en la biblioteca un punto de referencia a la hora de informarse y de la toma de decisiones. Eso es algo muy importante. La articulación de la biblioteca con la toma de decisiones y esa sinapsis que tiene que existir entre la institución y la biblioteca a la hora del diseño curricular es un anhelo siempre, no funciona a plenitud, pero siempre uno encuentra docentes que ven en la biblioteca un gran aliado. Con ellos se puede diseñar siempre un proyecto de largo aliento. También hay profesores que nos encuentran en un determinado momento y encuentran en la biblioteca un gran aliado sin tener, digamos, preconcebido esa acción de la biblioteca, sino la encuentran en el proceso como tal. Eso me parece muy importante a la hora del trabajo. Sí, totalmente. Uno tiene que estar conectado con lo que pasa en la institución. De hecho, en el Colegio de los Nogales, una de las cosas que sucede es que en biblioteca de primaria somos dos bibliotecólogas docentes, en biblioteca de secundaria son 2. Y debemos ir a las reuniones que corresponden al área, a la sección. Es decir, si hay reunión en primaria, las bibliotecarias deben estar ahí y las bibliotecarias de secundaria deben estar en las reuniones de secundaria. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar enterado de lo que pasa en la institución. Y todo lo que sucede en el cronograma curricular del año involucra como tal a la biblioteca. Es decir, ahí sucede lo mismo que sucede en clases y estamos trabajando todo el colegio el mismo proyecto. La biblioteca debe estar enterada de los planes curriculares de cada uno de las clases, de las materias, de los niveles, para ver cómo de alguna manera se pueden apoyar a ambos, biblioteca y a cada uno de los docentes.
Siempre hemos dicho en el colegio que las bibliotecarias debemos tomar el tinto en la sala de profesores. Es la manera de enterarnos qué está pasando en los salones y qué podemos hacer, es decir, cómo podemos trabajar con ellas todo el tiempo. Cuando me refería a proyectos, por ejemplo, de toda una institución, me atrevo simplemente a darles aquí un ejemplo. En el colegio se programan 2 veces al año un magazine musical, y ese magazine musical es una tarde destinada a un grupo distinto de música que viene al colegio a compartir con los alumnos. Es un proyecto meramente del departamento de música, pero puede ser tango, puede ser música llanera, puede ser música a capela, puede ser cualquier cosa. Eso es algo que la biblioteca agarra. Entonces quizás podemos durante esa semana, la semana anterior y la semana posterior de ese magazine musical, trabajar libros que tienen que ver con el lugar de origen de esa música, o trabajar libros donde los autores e ilustradores vienen de allá, y de alguna manera conectarnos completamente con lo que está pasando en el resto de la institución y trabajar todos juntos hacia el mismo lado. Bueno, mi última pregunta para que pregunte el público es: ¿qué ventajas y qué desventajas tiene la figura del bibliotecario escolar? Es decir, que no es un empleado administrativo del colegio, que no es un docente, que es como un estado intermedio entre las múltiples actividades que tiene el colegio. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene ese papel dentro de la institución? Bueno, insisto, el bibliotecario escolar es una pieza clave en el funcionamiento, digamos, de ese proceso de enseñanza de la institución. Melvin Dewey dijo en el discurso de inauguración de la Asociación de Bibliotecólogos o Bibliotecarios de Estados Unidos en 1876, dijo que la biblioteca es en el más alto sentido una escuela y el bibliotecario por extensión es un educador. ¿Qué ventajas y qué desventajas le veo a eso? Las ventajas es que, como lo mencionaba Didier, somos una élite de la élite en el sentido de que tenemos licencia para hacer lo que nos gusta, o en mi caso lo que me encanta, y es no solamente eso, sino contribuir a que otros logren alcanzar eso, o sea, que logren encontrar esos gustos, que logren desarrollar eso. El tema de la evaluación para mí ha sido algo, en los años que llevo pues estudiando y preparándome, aprendiendo, me ha llevado a una posición donde yo estaba de espaldas a la tarea de evaluar, de calificar, y de verlo ahora pues ya con ese concepto de evidencias. Me parece interesante el de contribuir a que la gente logre ver e identificar aquello que espera desarrollar. Esa es una tarea que se puede entender también como la de un profesor, pero verla desde la perspectiva de como bibliotecólogo me agrada muchísimo. A mí me gustaría pensar que en un colegio son como ruedas de engranaje, y muchísimas veces uno tiene pues como los engranajes de sociales por un lado y los de matemáticas por el otro, los de lenguas y ciencia, cada uno como por otro lado. Creo que lo que hacemos los bibliotecarios docentes es coger y juntar engranajes, porque uno no solamente puede juntar y generar proyectos en conjunto, por decir algo, cuando uno sabe que hay un proyecto de ciencia sucediendo en un curso y en un momento, que uno puede fácilmente agarrar y generar un trabajo en equipo muchísimo más rico, muchísimo más productivo, significativo para los muchachos, cuando quizás lo juntamos desde la literatura o quizás lo juntamos desde el lenguaje.
Pero por otro lado también porque la biblioteca, si conoce los planes curriculares y conoce las necesidades de cada uno de esos engranes chiquiticos que cada uno se mueve en el colegio, pues la biblioteca es en últimas quien puede ayudar a cada uno de esos espacios a realmente encontrar el material ideal, propicio y adecuado para lograr precisamente lo que cada uno está buscando, pensando que nosotros podemos ayudar a desarrollar una colección adecuada para cada uno de esos. Entonces, si nosotros como que logramos ubicar y juntar, ¿cierto?, todo eso en la biblioteca, creo que la biblioteca en este caso se convierte en el eje y nosotros ejercemos funciones administrativas, pedagógicas, integradoras, mucho más que cualquier otro lado del colegio. Sí, eso que dice Raquel es muy, muy importante porque la biblioteca le aporta esa plusvalía a la tarea pedagógica, es decir, uno en el aula aprende algo, puede ser información, captura de datos, copia, ¿sí?, transfiere de un formato del tablero al cuaderno, pero es en la biblioteca donde uno logra conectar eso con otros puntos de vista, puede conectar eso con otras personas, lo puede poner a debate y es un espacio abierto en el cual uno puede compartir, así suene que esté equivocado o no, pero puedo darle fuerza a mis argumentos y la biblioteca es ese espacio. Bueno, ahora sí damos paso a las preguntas del público. Daniela, mira. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va centrada sobre todo a los padres de familia, cómo se manejan con los padres. Tengo un compañero que trabaja en un biblioparque, no sé si saben cuáles son, que son estas pesas amarillas que hay en los parques. Y hay un fenómeno muy interesante y es que los niños tienen las ganas de leer, pero los padres van pasando, los niños dicen, señalan los libros muy emocionados, papi, vamos a leer. Y el papá siempre le dice, ahorita venimos. Y da el caso de que nunca vuelven porque los papás no quieren leer. Entonces, digamos que trabajar con niños es muy interesante por eso, porque es un reto alentar a los padres a que les alienten a los niños a que lean. Los niños tienen una curiosidad impresionante por los libros, ellos siempre quieren ver los libros, siempre quieren hojearlos, siempre quieren leer, pero los padres realmente no están como involucrados o como comprometidos con este proceso lector. ¿Cómo es su proceso desde las bibliotecas escolares para que los padres de verdad apoyen este proceso? Y no me refiero solamente a que lo apoyen como parte del proceso académico del hijo, sino como parte de un proyecto que haga parte de su proyecto de vida. Bueno, en las bibliotecas escolares, como mencionaba inicialmente, el proyecto es generar comunidades lectoras, comunidades donde no solamente es el estudiante en sí, sino su familia, los profesores, ver al estudiante como el núcleo en el cual giran alrededor de él, no solamente, insisto, administrativos y profesores, sino también las personas que integran su núcleo familiar. Se invitan muchos, en varias ocasiones y en varias oportunidades he tenido la posibilidad de ver cómo los padres son invitados a compartir con sus hijos lecturas. Esa lectura compartida, padre e hijo, es un gancho para que otros también se animen a leer. Otro caso es, por ejemplo, cuando muchos padres le dicen al bibliotecario, le preguntan, mi hijo no lee, ¿qué hago para que lea? Y no se ven a sí mismos como lectores, sino que esperan que el niño lea. La tarea del bibliotecario con esta comunidad es no solamente la de compartir esas experiencias, sino también de alimentar esa capacidad de curiosidad del padre, del niño, a partir de la oferta. Lo que no se muestra, pues no se conoce, pero cuando uno conoce puede tomar muy buenas decisiones. En la medida que los padres son suficientemente informados de los programas, de los espacios,
¿sí? Si los mismos espacios y los programas tampoco contribuyen en términos de programación en los horarios que un padre puede ir, pues no vamos a tener efectividad en ese sentido. Entonces, siempre hay que mirar y ser muy agudos a la hora de de generar ese tipo de proyectos con los padres y informarlos, suministrarles bastante acompañamiento y tratar de ir desmantelando esos supuestos. Que el papá no lee, sí, los padres leen, aprovechar esos pocos o muchos recursos de lectura que pueden tener en los hogares y ayudar como a redimensionarlos. Yo creo que es compartir las lecturas. Yo creo que en un colegio no se nos puede olvidar que parte de la comunidad del colegio son los padres. Y si nosotros tenemos una biblioteca escolar en un colegio, los padres son igualmente usuarios y miembros de esa comunidad. Es decir, la biblioteca tiene que ser un lugar para los papás también. Y nuestra biblioteca es un lugar al cual los padres también pueden ir y también pueden sacar libros y también pueden leer. El blog que les mostré es una excelente herramienta para tener una comunicación directa con los padres a través de una serie de recomendaciones o a través de incluso novedades de las cosas que llegan a la biblioteca, pero también de los proyectos que hay en la biblioteca, como la Semana del Cómic o como devolver a la casa lo que los padres hicieron y ayudaron a hacer en casa. Si recuerdan, por ejemplo, cuando les estaba hablando del proyecto de marcalibros, cuando nosotros le pedimos a los niños este año que hicieran marcalibros, el marcalibros tenía 2 lados. Y especialmente prejardín, jardín, transición y primero, lo que les pedimos es que de un lado del mismo libro, el papá tenía que leerlo y hacer su marcalibros, y del otro lado el niño tenía que leerlo y hacer su marcalibros. Es decir, papás tenían que leer ese libro en casa con el niño y tenían que llegar a un trabajo conjunto en el marcalibros. De la misma manera, por ejemplo, cuando hablamos con los niños sobre recomienden libros, una de las cosas que hacemos es, listo, ¿tú qué opinas? Pero ¿qué opina tu papá o tu mamá? Es decir, no solamente les estamos motivando que ese libro que se llevaron a la casa lo pueden y deben leer con alguien, sino que además en aprendizaje literario y en habilidades es que hay perspectivas, es decir, hay puntos de vista. Entonces mi punto de vista acerca de la lectura puede ser semejante, igual o diferente al otro que también leyó el libro. Por último, en la biblioteca del colegio hacemos algunos talleres, especialmente con los padres de los más chiquitos, enseñándoles a cómo leer con los libros. Muchos padres cometen el error de creerse profesores con sus hijos en el momento de leer, y ahí es cuando realmente muchos la embarramos porque somos papás leyendo con nuestros hijos y no profesores evaluando y dañando el propósito de la lectura en ese momento cuando trabajamos un libro en casa. No sé si me anticipo un poco también a lo que viene mañana, pero la biblioteca es un espacio que acompaña no solamente en el proceso escolar, sino que nos acompaña incluso antes de nacer. Es esa biblioteca que nos espera en la casa, que ha sido constituida por nuestros padres, nuestros abuelos. La biblioteca siempre está presente con nosotros y la toma de conciencia por parte de cada uno de nosotros de ver en estos libros eso, ese acompañamiento, esa compañía, parte del promotor, parte del bibliotecólogo, bibliotecario, eso. Por ejemplo, en Colsubsidio tenemos un programa que se llama Mientras Espero Leo. Entonces son las futuras mamás o con sus esposos que están en gestación, que empiezan a acercarse al mundo de la lectura. Se les otorga un carnet de biblioteca, un libro y una lista de recomendados para que empiece a ver en la literatura, en la escritura, en la literatura, en los libros, empiecen a ver ese proceso de acompañamiento que le puede otorgar al niño.
Sí, ante la ausencia de un representante de un plantel educativo público, desafortunadamente, solamente vale la pena preguntarles a ustedes, ¿podrían estar desarrollando su trabajo de esa forma tan eficiente y tan alegre, digamos, si estuvieran en el sector público? La verdad, yo creo que no importa cuántos o cuáles recursos tenemos en la biblioteca. Creo que todo depende completamente de la persona que está al frente de la biblioteca y de cuál es su capacidad de hacer con lo que tiene lo mejor. Puedo tener el mejor libro del mundo, pero si no lo sé usar, si no lo he leído, si no sé qué hacer con él, si no sé cómo vincularlo a los departamentos, a las áreas, a mis propias metas y mis propios currículos, la verdad estoy engañando a los niños y perdiendo el tiempo mío. Pero puedo tener un libro que a lo mejor, digamos que las páginas están rotas, el libro no es la maravilla, está sucio, está viejo, no es la gran maravilla, y sin embargo puedo sacarle el máximo provecho simplemente si realmente busco la manera de explotar eso y de conectar eso con otros libros. Ahora, tampoco creo que podemos demeritar tanto lo público, ¿cierto? Creo que hay cosas, y creo que hay recursos, y creo que tienen cosas, y creo que hay capacitación, y creo que hay gente muy buena haciendo cosas, con cosas buenas y con cosas no tan buenas, pero hay gente que lo está logrando igual. Todo depende de la persona que está parada ahí enfrente. Sí, de acuerdo. Alguien que no está presente hoy, pero que ha venido trabajando mucho desde el campo de la biblioteca escolar, Clemencia Venegas, dijo en su oportunidad que dotar es votar. Lo dijo en el lanzamiento de un programa de bibliotecas nacional, que tenía muchos recursos económicos y que se dotaron las bibliotecas de varios, creo que de la totalidad de los municipios de Colombia, pero que carecía de eso, precisamente el recurso humano. O sea, dotar una biblioteca de computadores, de colecciones, es un gran logro, es algo que uno anhela siempre, pero el tener alguien que esté detrás y que le dé un muy buen uso a esto es mucho más valioso aún. Eso no tiene precio. Sé personalmente que las bibliotecas del distrito del sector público cuentan ya con una muy buena infraestructura, unas colecciones de envidia, pero están en proceso, o sea, todo es un proceso. O sea, llegaremos a un momento donde vamos a tener ya no tanto ese descuido en el recurso humano, sino que va a ser nuestra prioridad. Y llegaremos a eso, esa es mi esperanza. Yo creo que hay que dotar en capacitación, no en libros. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, dotar en capacitación a todo el mundo. Sí. Vale, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va relacionada más a, hace un momento, de hecho, decían ustedes que la biblioteca es un punto de encuentro de pedagogía, lectura e información, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber desde su experiencia cómo ha sido, de pronto si se ha llevado o no, proyectos en pro del desarrollo de habilidades informacionales para los niños, para los estudiantes, para los docentes. El tema del desarrollo de habilidades informacionales, desde mi experiencia, me lleva a identificar una serie de variables fundamentales, y el objetivo es nuestro estudiante, nuestra comunidad, y que esta comunidad pues involucra al estudiante, al profesor, a los padres de familia, pero eso no se logra en la medida de que uno mismo como bibliotecario no desarrolle sus propias habilidades, que uno tampoco no vea en el profesor un aliado importante en esta tarea, sino que muchas veces las actividades pueden llegar a estar orientadas solamente al estudiante. El estudiante tiene que entrenar sus habilidades, tiene que aprender a obtener información, tiene que aprender a citar, uno puede gastar muchos recursos en esa tarea de entrenar al estudiante, pero eso queda vacío cuando el profesor no exige
o no lo exige o no lo tiene en cuenta a la hora de su trabajo en el aula. Por eso es la importancia de incluirlo en el proceso, incluir a los padres también en ese proceso, de entrenarlos a la hora de la evaluación de la información. Muchas veces hay padres que dicen que ya el Internet les garantiza información, les garantiza la obtención de muchos documentos, de muchos libros. La biblioteca ya no es un espacio ya para ir a obtener información, sino pues para ir a otro tipo de programas, pero cuando encuentran en la biblioteca espacios donde los entrenamos para que puedan evaluar la información que se puede obtener y que puedan encontrar que no todo lo que brilla es oro, sino que muchas veces lo que nos ofrecen esos recursos de información gratuitos o no, pues sencillamente es eso, o sea, gatos no, o menos que liebres. En ese sentido, la biblioteca juega un papel importante a la hora de cohesionar a la comunidad a la luz de este tipo de procesos. Insisto, no es fácil. Yo trabajo con los estudiantes de bibliotecología, los futuros bibliotecólogos, a la hora de entrenarlos pedagógicamente para que se entrenen, primero que entrenen ellos sus propias habilidades y luego que puedan entrenar las de sus estudiantes, sus futuros usuarios, ¿sí? Y es una tarea de metacognición, es decir, ¿cómo estoy yo para poder luego darle a otro? Esa es como mi reflexión en el tema de ese campo. Yo creo que la mayoría de las bibliotecas escolares tenemos 3 ejes fundamentales. Uno que se llama promoción, otro que se llama formación de usuarios y otro que se llama investigación. Y uno de nuestros propósitos es enseñar el uso, el acceso y la evaluación de la información. Pero, ¿qué sucede? Lo que yo les estaba diciendo un poquito antes. Si la biblioteca trabaja esos proyectos de investigación por su lado, sin vincularse a las demás áreas del colegio, sin vincularse a lo que está pasando en el aula y lo que en ese momento el profesor de X o Y materia necesita, esos proyectos de investigación no son significativos para los alumnos, son simplemente algo que hay que ir a hacer a la biblioteca. Y eso no funciona mientras que realmente y desafortunadamente el profesor de esa otra X o Y materia califique. Qué jartera, pero sí, eso es verdad, ¿sí? Nosotros podemos estar allí para aplicar, enseñar una cantidad de cosas, pero eso tiene que ser importante para ese alumno de alguna manera. Y tiene que seguir unos objetivos, metas, etcétera. Por eso es que es tan importante para la biblioteca estar conectado con las áreas, estar enterado de lo que está sucediendo y viendo cómo se pueden hacer programas en conjunto. Sí, tenemos múltiples ejemplos diarios en nuestra biblioteca de cómo grupos vienen y a lo mejor están haciendo proyectos de investigación no solamente con libros, sino a lo mejor con tecnología o a lo mejor combinándolos. Pero lo importante es que los muchachos tengan la oportunidad no solamente de lograr unas habilidades que se necesitan para esa materia, sino que la biblioteca ayude en cosas tan sencillas como, bueno, cómo busco la información en un libro de manera rápida y no me siento simplemente a pasar las hojas, 1, o 2, hablando de tecnología, cómo determino que una página web es viable y real o no una mentira. Entonces son habilidades que tenemos que enseñar en la biblioteca, pero que tenemos que aprovechar los proyectos de las otras áreas para poder hacer cosas en ese momento con todos. Estaba haciendo una reflexión y observaba quizás el proceso que se hace en escuela-colegio con un niño y me imaginaba a los padres pensando que, bueno, yo pongo al niño en la escuela-colegio en un proceso de 11 años para que me entreguen a un joven con habilidades y competencias
y todo un proceso académico que el muchacho más adelante se desenvuelva en la vida. ¿Será que está fallando la educación en ese proceso cuando saco al muchacho en bachillerato y no sabe leer, no quiere leer, no está interesado por los libros? No todas las instituciones educativas tienen bibliotecas escolares, desafortunadamente. Pero muchas veces pienso que la biblioteca escolar se queda haciendo muy poco y no se involucra en el proceso pedagógico didáctico. ¿Y esto qué hace? Pues le aportamos un poco al estudiante para que en un proceso de promoción de la lectura, pues ayude en ese interés que de pronto se despierta para los muchachos, para que vayan a estudiar, para que vayan a leer, etcétera. Pero yo pienso, y soy un observador en eso, he trabajado con bibliotecas tanto escolares como comunitarias como públicas, pienso que estamos dando muy poco a los estudiantes y que las expectativas de los padres no se alcanzan y que los muchachos aún lo estamos llevando a las universidades sin saber leer, sin querer leer. Y hay una urgencia tremenda de los muchachos por leer, sin embargo no quieren hacerlo. Yo no sé si esos procesos que se hacen en los colegios y que también está involucrada la biblioteca escolar, hacen muy poco para lo que se espera que esos muchachos tengan realmente unas expectativas y unas motivaciones, y que cuando salgan, por ejemplo, a la biblioteca pública y a las otras bibliotecas, no tengamos que hacer una lucha con ellos para promocionarles la lectura, sino encontrar individuos que desean leer, que quieren leer. Entonces, yo pienso que a veces yo riño entre el concepto promoción de la lectura y formación de la lectura. Y me quedo más con formación de la lectura, porque los muchachos salen sin ningún interés por la lectura, sin formación para leer. Entonces, sería bueno mirar eso y mirarlo desde el punto de vista de las instituciones educativas. Una reflexión a la luz del comentario. Es una cita que ya había tocado al principio y es de Brookfield, un pedagogo británico. Él dice: los estudiantes solo pueden tomar decisiones informadas acerca de aquello que conocen. La responsabilidad como bibliotecólogo mía es la de garantizar que mis estudiantes o mis usuarios tengan la mejor experiencia posible y el conocimiento más pleno de lo que tienen, de lo que disponen. Me salgo un poco de la biblioteca escolar y entro en el campo de la biblioteca académica. Como profesor universitario, muchas veces recibo trabajos de estudiantes que son copiados de internet, sin ningún trabajo crítico ni de análisis, nada. Redacción cero, o sea, pero cuando uno les muestra, los pone en contraste frente a lo que es un trabajo de calidad, ellos tienen ya un punto de contraste, es decir, esto es lo que yo empiezo a hacer y esto es lo que se espera de mí. Cuando ellos no conocen qué es lo que se espera de ellos pueden presentar cualquier cosa, pueden dar cualquier respuesta y cualquier respuesta es válida, pero cuando conocen lo que se espera de ellos, cuando se conoce sobre todo los recursos con los que yo cuento a la hora de trabajar, ¿sí? Y sé que estos recursos tienen más calidad que lo que yo usualmente utilizo, el estudiante toma decisiones y hay que tener esa confianza en el estudiante, de la medida que conoce y que ha experimentado y que ve que no es algo del otro mundo, sino que es algo que tiene disponible, lo puede utilizar y lo empieza a entrenar. Ahí hay cambios y son cambios interesantes. Esa imagen del estudiante no lector, que yo no tengo una respuesta francamente
clara sobre eso, pero intuyo que puede responder a un desconocimiento por parte de muchos estudiantes de los recursos durante su proceso, o un desconocimiento por parte o una falta o carencia de experiencias significativas en ese proceso, pero que no les impide lograr llegar a tenerlas. O sea, todos podemos llegar a tener ese tipo de experiencias y ese tipo de prácticas como tal. Lo que mencionaban hace unas horas, el papel que que desempeñaban las políticas a nivel distrital en Bogotá y en Medellín, de la implementación de bibliotecas y esa transformación que jugaban esas bibliotecas en las experiencias de los ciudadanos, esa transformación de concepción de esa cultura del uso de la información y cómo incidió en la transformación ciudadana. Eso es interesante. O sea, en un momento donde mucha gente decía, no, nosotros no cambiamos, somos así, pienso, insisto, en que en la medida que nosotros garanticemos el explicitar, el mostrarle a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tiene calidad y qué no, ellos van a tener la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Y es esa confianza que uno tiene que siempre depositar en los estudiantes. La pregunta es muy interesante porque yo creo que todos nos la hacemos, es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que a lo mejor estamos haciendo mal. Nosotros podemos tener esa biblioteca hermosa que les mostramos, tenemos miles de programas, sí, recursos maravillosos, pero eso no quiere decir que todos los alumnos que se gradúen de 11 sean lectores y a todos les guste leer, no, eso no es verdad, ¿sí? Es decir, hay personas a los cuales logramos llegar maravillosamente, pero hay un puñado que se nos escapa y con el cual, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que pasó? Yo pienso varias cosas. Lo primero que uno tiene que a veces pensar un poquito como adulto, decir, bueno, ¿qué es lo que no leen? ¿Lo que yo quiero que lean o lo que ellos no quieren leer? Por ejemplo, muchísimas veces uno se encuentra que los muchachos en esos grados superiores no están leyendo lo que corresponde a su obligación académica, pero están leyendo una cantidad de otras cosas. Entonces, ¿será que sí están leyendo o no están leyendo? Es decir, no están leyendo el libro impreso, pero sí están leyendo en Internet. Es decir, no están leyendo texto escrito, pero cuánto están leyendo en otros medios y en otros formatos. Entonces uno dice, yo no creo que uno puede tildar y decir no leen lo que uno quisiera que ellos estén leyendo. Eso es uno. Dos, yo creo que es muy importante tener en claro que por más de que yo insistí en la palabra bibliotecario docente, los bibliotecarios no enseñamos a leer. Nosotros, ese no es nuestro trabajo. Enseñamos a amar los libros, enseñamos a gozar los libros. Y para eso una de las cosas que tenemos que hacer es tener la capacidad de ofrecerles a estos chicos que están unos años con nosotros la posibilidad de acercarse a un menú literario enorme, es decir, a leerles de todo. Y por eso tenemos programas que van desde la poesía hasta la novela gráfica, hasta la narrativa, hasta los mitos y todo. Es decir, hay que darles un brochazo pensando que ellos se ubican el día de mañana en algo, ¿sí? En algo de lo que uno a lo mejor les mostró y los deleitó. Eso es creo que lo que uno tiene que hacer desde la biblioteca, pero no enseñar a leer, eso es labor del otro docente en el colegio. Yo presumo que cuando ya llega a la biblioteca sabe leer y podrá ejercer esa habilidad a través de cosas que yo le voy a entregar muy agradables. Lo otro es que creo que, y tocando un poquito ese tema, eso es lo que uno hace con los chicos en la biblioteca, ponerles y contagiarlos y mostrarles y recomendarles, esperando que algún día se prenda la lucecita o que a lo mejor se les prenda y la tengan ahí prendida para mañana. En una conferencia le escuché a alguien decir la frase más magnífica del mundo y dice que uno se hace lector la noche del asombro.
Entonces lo que uno pretende es generar el asombro en todos o guardarles la semillita del asombro, entendiendo que algunos la van a encontrar quizás en el camino de cada cual. Una reflexión adicional. Muchas veces los padres esperan que los hijos lean esas obras canónicas conocidas por todos, ¿sí? Pero hay unos libros que no son tan conocidos, pero que son muy significativos, y también hay que ayudar a los padres a abrir los ojos hacia ese tipo de lectura que también es muy, muy, muy valiosa. Entonces, esos libros que son altamente conocidos pero poco leídos, pues siempre van a estar ahí, ¿sí? Es nuestra labor mostrarlos, que se sepa de qué tratan, que están ahí, que están para un momento determinado del lector, pero también ayudar a los estudiantes, a los padres, a saber que esas otras lecturas, esos otros libros que no son tan grandilocuentes, tan conocidos, también son muy valiosos. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención. Mi pregunta va encaminada un poco a redirigir lo que estábamos hablando esta mañana de la dimensión política, un poco viéndola desde lo micropolítico. Entonces, indudablemente yo pienso que pues en los colegios y en las bibliotecas escolares hoy en día hay pues una educación de calidad, ¿no es cierto? En infraestructura, digamos que en forma, la forma como tal está muy bien equipada, ¿no es cierto? Pero ya hablando un poco del contenido, porque se mencionaban, digamos, unos tópicos como, digamos que una serie de objetivos, metas que habían que cumplir, ¿no es cierto? Hablando de este contenido en la biblioteca, que ustedes lo enfocaban un poquito como a un espacio que brinda un poco más de libertad, porque digamos que no contamos con eso de sacar notas, digamos que nosotros podemos, por ejemplo, lo que tú decías de transmitir ese gusto también por lo que uno le gusta, por lo que se apasiona, pero entonces ese gusto, ¿no es cierto?, esa forma, ¿cómo va relacionada con una dimensión política, especialmente para los jóvenes, porque nos ha hablado un poco de los jóvenes en los colegios? ¿Cómo se aborda esa dimensión política en relación con la autonomía de los estudiantes y en relación a la emancipación? Porque yo pienso que la educación no solo tiene que lograr emancipación en los sectores populares, sino viéndolo de una manera más amplia en la educación en general. Entonces, ¿cómo esos contenidos logran un discurso político dentro de los jóvenes, ¿no es cierto? Pues sin llegar de pronto a ser dogmáticos o algo por el estilo, pero ¿cómo se logra un poquito complejizar esa educación en los jóvenes? El trabajo que he venido realizando con las bibliotecarias escolares de Colsubsidio ha ido orientado a ese tema particularmente, de la mano de cómo nosotros manejamos algo que dos teóricos llaman teoría, Osterman y Kopkamp se llaman. Manejan como teorías en uso y teorías explícitas o expresadas. Las teorías en uso son lo que yo hago, ¿sí?, lo que yo hago en la vida real, lo que hago en la realidad, y las teorías expuestas son lo que yo pienso que es correcto, o lo que la teoría siempre me dice que es lo correcto. Muchas veces lo que yo considero y pienso que es correcto choca con la realidad que yo desarrollo en clase. Entonces, yo hablo de constructivismo, pero no soy constructivista en clase, en la realidad. Yo hablo de democratizar, pero soy totalmente autoritario con los estudiantes en mi práctica, pero yo lo desconozco. O sea, son acciones implícitas, por eso son teorías en uso, pero que yo no las veo. El trabajo de la reflexión es muy importante ahí a la hora de velar esas acciones, esas teorías que yo a veces, o esas teorías que me gobiernan como bibliotecario, como docente, como promotor, ¿sí? Y me ponen, me permiten cuestionar si realmente estoy haciendo lo que pienso.
Eso es fundamental. Entonces nos permite, por ejemplo, ver cómo nuestro rol de bibliotecólogo es realmente o corresponde realmente a lo que pensamos que es un bibliotecólogo, o sea, qué estamos haciendo en nuestra rutina diaria, o sea, en nuestro trabajo con los usuarios, en nuestras actividades, si se alinea con lo que realmente pensamos, y esa reflexión nos lleva muchas veces a empezar a ver hacia adentro, mirar cómo son realmente nuestras relaciones con nuestros usuarios, qué tipo de actividad realizamos y cómo la realizamos. El pensar a ese nivel, a ese detalle, nos lleva a cuestionarnos. Muchas veces, en mi caso personal, me permitió identificar que yo, o sea, no permito el uso de la palabra a mis usuarios. Yo manejo un discurso desde que entro hasta que salgo de la actividad y no le permito a ninguno participar. Y si participa tiene que estar alineado a lo que yo pienso. Y manifiesto que estoy generando un espacio participativo, cuando es totalmente contrario a eso. Entonces, muchas veces todos nosotros expresamos cosas con las que tenemos una convicción, pero en nuestra realidad hacemos cosas que no corresponden a la realidad. Y ese desajuste es el que nos tiene que llevar a transformarnos, a llevar un análisis continuo sobre nuestro proceso. Eso es fundamental. Estoy de acuerdo, la emancipación parte de la creencia que uno tiene como promotor o como bibliotecólogo en el otro, en el lector, en el estudiante. Cuando yo no tengo esa confianza y le quito ese cetro de poder al estudiante o al lector y lo asumo yo como el garante de la transformación, estoy negando por completo el hecho de esa emancipación. Es decir, la emancipación parte del mismo usuario. Cuando yo tengo credibilidad en él, ahí hay un proceso que realmente funciona. Y hay una frase que me gusta mucho de Paulo Freire, dice: cualquiera que sea la situación en la cual algunos hombres prohíban a otros que sean sujetos de su búsqueda, se instaura como una situación violenta. O sea, cuando yo impongo una lectura o cuando yo no permito que haya un punto de vista divergente o una discusión, estoy generando una opresión. Esta búsqueda del ser más en el individuo, se me apagó, esta búsqueda de ser más en el individuo no puede realizarse en el aislamiento, ojo, en el individualismo, sino en la comunión. Es decir, no es un trabajo individual, sino colectivo, social, donde yo puedo aportarle a mi compañero, donde un estudiante puede aportarle a otro estudiante, donde el estudiante le aporta al profesor, donde esa jerarquía instructor o bibliotecario, promotor, lector, ya no es jerárquica, sino que es horizontal, donde ambos construimos e identificamos elementos que nos permiten transformar nuestro entorno, nuestro mundo, y no repetirlo, que eso es lo más importante. O sea, la pedagogía no es enseñarle al otro a repetir lo que yo he aprendido, sino es a reconocer que hay elementos nuevos que nos permiten transformarnos continuamente. No sé si voy a contestar la pregunta, pero intentémoslo. Yo pienso que la lectura de por sí es un ejercicio democrático, es decir, la lectura me permite pensar, me abre panoramas. Y creo que en las bibliotecas escolares lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con censura y desarrollo de colección. No sé si voy por ahí. Es decir, yo no puedo tener una biblioteca escolar que no tenga todos los temas, así sean políticamente incorrectos. Y tengo que permitir que ciertos alumnos, en el momento adecuado, por edad, por habilidades, por conocimiento, puedan acceder a ellos. Porque en la medida en que yo censure los libros en una biblioteca escolar, me parece que estoy yendo en contra de la democracia. Bueno, le agradezco muchísimo a Raquel y a Leonardo su participación en el evento. Quedan muchísimas preguntas y yo creo que esta jornada nos quedaron muchísimas preguntas. Ahorita tenemos una pausa para tomarnos un café y posteriormente los invito al encuentro de lectura que desarrollaremos en la Biblioteca Central.
Es una de las actividades que hace la División de Bibliotecas en su agenda cultural. En la universidad se desarrollan actividades de promoción de lectura desde la biblioteca. Entonces los invito, vamos a leer un texto de Jonathan Swift y un texto de Juan José Arreola y luego vamos a conversar alrededor de lo leído. Muchísimas gracias y nos vemos mañana para seguir nuestra discusión.